Bueno, pues nada, si os parece vamos a empezar. Estamos ya la mayoría conectados, así que nada, nada más que agradeceros el estar hoy aquí. Como sabéis, el encuentro de hoy trata sobre los pictos, analizaremos los pictogramas, son muy comunes ya hoy en día en la mayoría de culturas, también en la hispana, pero sí que es cierto que suelen surgir muchas dudas a la hora de implantarlo, ¿no? A la hora de implantarlo en la comunicación aumentativa y alternativa. Están muy presentes en los colegios, sobre todo los de educación especial, aulas específicas, pero sí que nos gustaría pues trasladaros un poquito un análisis más específico. Tenemos hoy a Elisabetta, que es doctora en logopedia. Si puedes pasar, por favor, Elisabetta, la pantalla. Tenemos también a Sol Solís, que es especialista en CAA y docente universitaria, y ambas trabajan en la intervención directa clínica. Entonces, bueno, nada, daros la bienvenida, agradeceros el estar hoy aquí y pasaros la palabra. Tenemos, como sabéis, un ratito de hora y media aproximadamente. Le dedicaremos hora y algo más a la explicación que nos darán las dos y luego tendremos una ronda de preguntas. Si os parece, vamos a empezar con la primera slide que teníamos ahí lanzada una pregunta. Perdón, vuelvo otra vez. A ver si habéis notado, ¿no?, el incremento de uso de pictogramas en vuestro entorno, que es lo que os comentaba al inicio, ¿no?, que cada vez son más comunes y queríamos saber si vosotras y vosotros que estáis hoy conectados y conectadas, que veo bastantes nombres conocidos, si habéis notado, ¿no?, en los últimos años en este incremento en todas las áreas. Contarnos si queréis por el chat. Lo vamos a compartir ahora antes de empezar y así vamos a poder ir corroborando o no todo lo que nos van a ir explicando tanto Elisabetta como Sol. Dejamos nada, 2 minutitos para que nos respondáis a la pregunta por el chat y ya os doy paso y por mi parte ya estaría. Gracias. A ti, Ainhoa. A ti por la presentación. Uy, perdón. Bueno, yo soy pésima, como veis. Ardua tarea, mucha investigación, pero aquí, pero pasar diapositiva no. Pero el PowerPoint no es lo tuyo. Nada, no. Ainhoa lo sabe. Una no puede ser buena en todo. Exacto, ¿No? bien. Muy consuelo, es la ley de la compensación, ¿no? Muy buen consuelo. Bueno, entonces nos vais contando, como ha dicho Ainhoa, así, ¿qué opináis, no?, sobre esta pregunta. Si habéis notado el incremento. Yo justo ayer hablaba con una compañera, también otra docente, otra especialista en CA, y decía, justo en mi pueblo me acaban de poner en el paso de cebra en los pictogramas de mira, espera, tal. ¿Qué piensas de esto? Digo, pues mira, apúntate mañana Digo, voy a hablar de ello, ¿no? O sea, sí que hay un incremento muy, muy notable de señaléctica, ¿no?, de señalización mediante pictogramas, símbolos, iconos, en fin. Yo sí que lo estoy notando. Yo también, Sol. Es cierto que, les decía el otro día a Sol, yo hice una tesis doctoral y en esa investigación analicé los pictogramas de Al-Azhar. Y yo a veces pienso en imágenes de Al-Azhar. O sea, de aquello me absorbió tanto que pienso a veces en imágenes. Y me mudé a Murcia hace 1 año y medio, a mi ciudad, y de pronto iba por la calle y veía pictogramas de Al-Azhar, que no sabía si era ficción o realidad, porque, como dice Sol, el incremento es notable. O sea, vas por la calle, ves señalizados pasos de peatones, semáforos, ¿verdad? Es una señalización además que está presente en todos los ámbitos, no solo en la calle, que acabo yo de citarlo, pero en todos los ámbitos se da esta señalización. ¿Vosotros qué habéis notado en vuestro entorno diario, habéis notado ese incremento de uso de pictogramas? A ver si yo puedo ver... ¿El chat? El chat. Ah, sí, ahora sí. Me decía que no me dejaba verlo. Eso. Bueno, estamos el jueves por la mañana, la gente no está muy para en China. Hemos lanzado la pregunta, pero no sé, no la están respondiendo los espectadores. No sé si quizás la herramienta no sea la más común para los que estáis hoy aquí, pero bueno, tenéis la pregunta lanzada. Vemos que Maider responde por el chat
y nos dice, bueno, pues no veo muchas cosas con indicaciones en pictos. Marga comenta, sí se ha observado en los últimos tiempos un aumento en diferentes entornos. María, sí, han aumentado. Bueno, también han puesto más señalítica. Maide comenta que al menos en su ciudad no. Rocío que en mi zona la verdad no se ve mucho. Bueno, depende un poco quizás de la zona, del entorno en el que vivas, ¿no? María La Teresa. verdad que aquí, Ainhoa, perdona que te corte, pero aquí no sé yo muy bien cuál es la respuesta que más favorece, si la que está señalizada o la que no está señalizada, porque la señalización no siempre se está haciendo bien, no siempre es buena y a lo mejor quien no ha notado el incremento está teniendo suerte, ¿eh? Yeah. Aquí habla María Teresa de que faltaría generalizar el resto de entornos de ocio. Elena comenta que en Asturias en la calle no se ve nada, que ha visto noticias en otras ciudades. Sí es cierto que en los últimos meses han salido noticias que se han implantado en diferentes zonas. Yo esta mañana justo leía también un parque que han señalizado y que han puesto pues, un poco las normas del parque, lo que puede pasar, incluso han puesto algún panel con pictogramas para favorecer, ¿no? Pues la comunicación, la comprensión, diría más bien, pero bueno, eso es lo que decía el articulillo y me chocaba porque sí, quizás lo han pictografiado, pero en la foto salían los columpios y no eran accesibles a personas con movilidad reducida. Digo, Paradójico, paradójico. es efectivamente, no tenemos término medio, no sabemos dónde poner el foco, a veces es cuestión de moda, se nos escapan muchas cosas muy, muy importantes intentando atajar otras, ¿no? Eso, sí, Bueno. es cierto que, bueno, quiero pensar, yo por ejemplo, estoy de acuerdo contigo, Sol, y quiero pensar que, bueno, por lo menos esto va a contribuir un poco a la familiarización, como dice alguien por el chat, de el uso de pictogramas. Dejémoslo ahí, ¿no? Como algo beneficiará, será pues, familiarizarnos con esos dibujos que hay gente que no conoce, que no tiene en su entorno diario y que por lo menos por ahí tiene que tener algún beneficio, porque sí es cierto que a veces el uso no es el mejor, o como dice Sol, se descuidan otros aspectos muchísimo más importantes. O sea, de nada me sirve saber que es un columpio o comprender que aquí hay un columpio que puedo usar si no puedo usarlo. Pues nada, perdonadme un segundito. Veo que hay un nombre que soy Ana Martínez, que veo que se ha duplicado 5 veces. Entonces, no sé si aquellas personas que en vuestro nombre pone Ollana Martínez y no sois, podéis poner vuestro nombre para que lo podamos renombrar, porque ha debido haber un error y para poder llamaros por vuestro nombre real, ¿vale? Ollana es única, ¿eh? No creo que haya 4. Bueno, pues nada, como veis ya hemos abierto el debate, hay diversas opiniones, hay personas que dicen que en su entorno han aumentado, hay otras que no tanto, hay otras que dicen que les está ocurriendo que el uso de diferentes tipos de pictos es un poco caótico. Entonces, bueno, nada más que abrir el debate, daros la palabra, gracias por estar hoy a todas y a todos aquí y cualquier cosita podéis ir escribiéndola por el chat y luego la resolvemos. Y el tema de los nombres, a lo dicho, aquellos que tengáis el nombre de Ollana Martínez, por favor, decirnos cuál es vuestro nombre para poder renombrarlo. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces empiezo yo, me doy el lujo de empezar. Vuelvo atrás, aquí estoy. Bueno, pues por mi parte voy a explicar un poco de qué os voy a hablar para anticipar el tostón que se viene, porque bueno, es cierto que sabéis que la investigación en el mundo de la comunicación aumentativa alternativa en España pues necesita, ¿no?, de afiliados. Gracias a proyectos como por ejemplo el de Sol en la Universidad de Castilla-La Mancha se potencia, ¿no?, este tipo de práctica, esta práctica basada en el rigor y esta formación mucho más rigurosa que nos hacía falta en comunicación aumentativa y alternativa en España, ¿no? Sol, ¿qué opinas lo mismo? Perdona, que me estaba silenciando para no tener vale. interferencias.
Hombre, pues exactamente lo mismo. Y no te proclames como tostón, es muy importante. Lo que Bueno, pasa es que mi parte es más divertida y más práctica. efectivamente. Hay que ser realista, hay que ser realista. Pero gracias a tu parte, la práctica se hace mucho más interesante y más divertida. Así que Eso no es. seas tan dura contigo misma. Eso, nada, a modo de broma, pero bueno, sí es cierto que yo anticipo que voy a hablar sobre evidencia científica, un poquito de evidencia científica sobre pictogramas. Hasta hace no mucho en español no había nada publicado, hasta hace unos años no había mucho publicado sobre pictogramas, sobre comunicación aumentativa alternativa en general. Como luego dirá Sol, pictogramas no es equivalente directo a comunicación aumentativa alternativa para nada. Pero bueno, quiero pensar, como decía antes, que el simple hecho de escuchar hablar sobre pictogramas nos va a familiarizar un poco más con el mundo de la CA y vamos a ir tirando poquito a poco de ese hilo que nos conduzca, ¿no?, hasta una formación rigurosa o hacia una práctica, ¿no?, que esté pues, científicamente demostrada, que esté científicamente validada. Entonces, Sí. ahora voy a hablar, me gustaría empezar hablando. Bueno, me voy a presentar con un poco más de detalle para que entendáis por qué yo hablo sobre esto. Y es que yo, como decía antes, hace unos años, me aventuré al mundo del doctorado, ¿no?, la tesis doctoral. Hice una tesis doctoral sobre los pictogramas de Arasac. Analicé su transparencia, su iconicidad, sobre la que voy a hablar aquí, que incluso alguna vez me han llamado, esta es la que hablaba de transparencia en algún sitio, me han dicho, sí, esta es Eli la que hablaba de transparencia, me imaginan todo lo que el tiempo que pasé hablando de transparencia. Entonces, bueno, pues de aquella experiencia está este webinar de hoy. Quiero empezar hablando sobre evidencia científica en general y después hablaré un poco sobre pictogramas y ya daré paso a Sol. Y es que, a ver, sí que tenemos que tener claro de para qué sirve esa evidencia científica y cómo debe utilizarse. Es decir, tenemos que tomar la evidencia científica como una receta, ¿no?, como un modo operandi inamovible. No, no debe ser así, pero sí es cierto que tenemos que tenerla en cuenta en nuestra práctica diaria. ¿Por qué? Porque tanto en educación como en el mundo de la logopedia, que es la profesión que yo, con la que yo investigué, muchas veces actuamos por intuición, ¿no? Yo tengo esa sensación de que a veces se actúa por intuición. Esto creo que es lo mejor. Es decir, y muchas veces da la sensación de que cualquiera que pasara por la calle, si yo le dijera, oye, ¿tú cómo aplicarías esto? ¿No? Pues por intuición creo que lo más lógico sería esto. Pues se ha venido actuando muchas veces por esa intuición que os decía y cada vez somos más conscientes de que esto no siempre es válido, no siempre funciona, no siempre es efectivo y lo que nos han contado hasta ahora quizás lo tenemos que poner en duda. Incluso lo que yo vengo a contar hoy, quizás más adelante haya que ponerlo en duda y tenemos que reformularlo por completo, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que tenemos que ser conscientes de cómo influye esa evidencia científica en nuestra práctica diaria. A ver, porque ya os digo que esto no es lo mío. Ahora, aquí. Bueno, entonces, para empezar a hablar de esa evidencia científica y de cómo influye en nuestra práctica diaria, voy a hablar de David Sackett de la Universidad de McMaster, que decía que debemos integrar nuestra experiencia clínica individual con la mejor evidencia disponible a partir de la investigación sistemática. Él empezó a hablar de la práctica basada en la evidencia en la disciplina sanitaria. Hablaba de disciplina sanitaria. Bueno, yo creo que esto es extensible a todas las disciplinas, no solo a las sanitarias, pero él empezó hablando más bien de la medicina. Hablaba de la práctica basada en la evidencia en la medicina. Entonces decía que teníamos que integrar esa evidencia científica en nuestra práctica diaria. Hay muchas formas de integrar esta evidencia científica, ya sea formándonos con formaciones aprobadas, rigurosas, ya sea leyendo nosotros mismos artículos, estando actualizados en redes sociales. Ahora se publica muchísimo, también hay que saber discernir qué es lo bueno y qué es poco válido, pero bueno, hay muchas. Ahora vivimos en un mundo muy accesible y podemos tener acceso, por tanto, a toda esa información de la que os estoy hablando. Podemos asistir a un webinar como el de hoy y empaparnos de un poquito de evidencia científica. A veces asusta, ¿no?, de dónde voy a encontrar yo artículos, de qué, está todo en inglés, ¿qué hago? No sé por dónde empezar, pero de verdad que es mucho más fácil y integrarlo en nuestro día a día, ¿no? Yo os animo a que lo hagáis, que seguro que ya lo estáis haciendo. Entonces, David Sackett nos proponía como una pirámide, un diagrama del significado de la práctica basada en la evidencia que él proponía. Entonces, él decía que para
nuestra práctica diaria tendríamos que integrar la mejor evidencia actual. La mejor evidencia actual conlleva pues estudios relacionados con nuestra práctica diaria que estén validados, que sean rigurosos, que tengan un valor científico real, pero todo eso había que integrarlo con dos cosas más, con la práctica clínica y con los valores del paciente. Es decir, no podemos solo basarnos en la mejor evidencia actual, puesto que si no habría algoritmos como los de Instagram, ¿no?, que señalarían o darían a las personas la receta mágica de lo que tienen que hacer o no tienen que hacer. El componente humano es realmente importante. Nuestro criterio como profesionales es el que va a dar ese servicio realmente eficaz. Sin el componente humano no tendríamos ni siquiera esa evidencia clínica, esa evidencia científica actual. O sea que no prescindamos de él ni creamos que la evidencia científica es una receta, ¿no? Pero además, como te decía, hay que integrarlo con los valores del paciente. No a todos los pacientes le va bien lo mismo de la misma forma, y eso quienes trabajamos con pacientes con diversidad funcional lo sabemos, ¿verdad? O sea, hay cosas que hacemos con uno que no funciona genial. He tenido una sesión de lujo, una sesión magnífica, lo voy a probar con este otro niño, con este otro peque que seguro que me funciona. Y no, y catastrófica, ¿no? Es terrible la sesión. Entonces, sí que hay que tener en cuenta esos valores del paciente. Dentro de esos valores del paciente yo metería también cosas como, por ejemplo, pues conocer un poco aspectos relacionados con él, como son el perfil sensorial de la persona, la capacidad cognitiva, etcétera, más que nada para hacernos una idea de o prever cuál puede ser la mejor intervención posible. Entonces, con esto lo que os quiero transmitir y asentar antes de empezar a hablar de pictogramas es que la evidencia científica no es una receta exacta, o sea, no es algo que podamos aplicar paso a paso. Hace poco me decía alguien, una profesional, me decía, ay, es que no sé ahora cómo avanzar en un caso en comunicación aumentativa alternativa. Pásame un listado de los objetivos que siempre se utilizan y así yo voy aplicándolos ya a mi manera. Bueno, esto es casi, no sé por dónde empezar, ¿no? No sé por dónde empezar a decirte que esto no funciona así, esto no funciona así. Entonces, no es una receta exacta, no es la única fuente de información, desde luego, y la evidencia científica nos tiene que servir como una herramienta. Voy a intentar un momento minimizar el chat, que no veo. Debe ser una herramienta para el razonamiento y la intervención clínica. Como profesionales seguro que sabéis que es maravilloso sentarnos a hacer razonamiento clínico, análisis, evaluación. A mí las evaluaciones me encantan. Y más si estoy acompañada de otros profesionales o de la familia, vamos haciendo un razonamiento clínico o un razonamiento a nivel, por ejemplo, pues, a nivel académico, vamos haciendo un razonamiento que es muy estimulante y sobre todo que nos pone en evidencia realmente cuáles son las dificultades o, mejor dicho, las habilidades de esa persona, ¿no? Los desafíos o las habilidades de esa persona. Entonces, tiene que servirnos como una herramienta, pero nosotros somos el tótem, ¿no? Nosotros somos los que decidimos, nosotros somos el centro de esa intervención. Sí que es cierto también que, bueno, a pesar de que no es una receta exacta, es una herramienta muy valiosa y quiero que sepáis por qué es valiosa. Es valiosa porque establece regularidades en poblaciones. Es decir, nosotros pues, podemos estar trabajando, podemos tener contacto, porque ni siquiera me gusta llamarlo trabajar, con 40 niños a la semana, ¿no? 40 niños a la semana es una muestra de población, oye, para una persona está genial, ¿no? O con 50, pero una investigación a veces involucra a 1000 personas en una investigación. Entonces es cierto que esas regularidades que se establecen estudiando grupos poblacionales diferentes, eso no lo podemos establecer nosotros, a no ser que hagamos un grupo de WhatsApp con 200 logopedas, por ejemplo, en el que yo, por ejemplo, estoy, y entonces ahí empieza a llegar toda la información y sería digno de estudio, ¿no? Luego también evita una información sesgada por la práctica del profesional y sobre todo también nos aporta o nos va ayudando en el camino de descubrir prácticas que deben caer en el desuso. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en logopedia hace muchos años todos trabajábamos con muy buena voluntad las praxias para desarrollar lenguaje, para desarrollar el habla, ¿no? Entonces ahí estábamos todos delante del espejo, sacamos fletes, saca lengua, mueve, saca un besito, ahora sopla, tal. Y la evidencia científica nos ha dicho que esta práctica no está, o sea, su implicación no es directa con el habla, que para desarrollar habla tenemos que trabajar habla y con ejercicios relacionados con emisiones vocálicas, no podemos
no podemos trabajar habla a través de praxis. Bueno, pues esta, por ejemplo, es una práctica que los logopedas a día de hoy y otros docentes, etcétera, sabemos que está en desuso gracias a esa evidencia científica. Por intuición, desde luego, como decía antes, pues muchos dirían, sí, pues si le enseñamos a mover muy bien labios, luego va a hacer muy bien la M o la P. No se transfiere directa, no tiene una transferencia directa, ¿vale? Entonces, y luego otra cosa, una cosa que me gustaría mencionar es que la evidencia científica nos ayuda en esa necesidad de divulgación de la información, ¿no? Yo en la práctica clínica puedo haber encontrado algo maravilloso, pero hasta que no se prueba y se publica en revistas, en congresos, en un webinar como este, etcétera, esa divulgación no llega realmente a todo el mundo. Entonces, es una fuente de divulgación muy importante y sobre todo fiable. A priori fiable. También tenemos que desarrollar criterios para saber cuándo un estudio es válido y cuándo no es válido, ¿no? No toda la evidencia científica tiene la misma validez. Entonces, dejo esta introducción sobre evidencia científica y paso a hablar de pictogramas. Bueno, los pictogramas son signos no vocales de tipo gráfico en los que hay una relación física y real con el concepto representado. Entonces, los pictogramas, como decíamos antes, cada vez están más presentes. Hay sitios en los que aún no se han, como poniendo un ejemplo, no se ha señalizado calle, no se ha señalizado centro de salud, no se ha señalizado, pero es cierto que a nivel institucional, incluso central, cada vez hay más presencia de pictogramas. Ahora veremos diferentes ambientes, vamos a ver ambientes y Sol los va a analizar un poco. Ahora... vale, perdón, creía que era para mí el chat, perdón, estaba distraído. Entonces, sí que estamos cada vez más presentes, como digo, a nivel un poco institucional. O sea, por ejemplo, nos vamos al ámbito escolar. ¿Qué cole no tiene señalizada el aula con pictogramas, la entrada, la salida, la papelera, como hablábamos, la puerta, el pomo, el tal? O sea, a veces hay un ruido, va a aulas en las que hay un ruido alucinante, ¿no? De eso hablará la Sol. Pero sí que están cada vez más presentes. Pero no nos ciñamos al concepto pictograma como solo como ese conjunto de pictogramas que se han desarrollado para la comunicación aumentativa y alternativa, ¿no? Pictogramas hay en todos los entornos. Ahí al entrar al centro comercial, ahí al salir del centro comercial, ahí en el móvil muchísimos pictogramas o iconos para comunicarnos. O sea, el concepto de pictograma está presente en nuestra vida diaria desde hace siglos, ¿no? Lo utilizamos y todos nos valemos de ello. Por eso muchas veces también cuando hay cierta reticencia al uso de pictogramas, por desconocimiento, muchas veces, pues bueno, es entendible que por desconocimiento y por esa intuición de la que hablaba antes, decimos, pues no quiero que mi hijo, que mi alumno tal, utilice pictogramas porque me parece que así no se va a desarrollar el habla, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre les digo, pero tú eres usuario de esos pictogramas a diario, ¿no? ¿Cómo puede ser que seamos tan conscientes de las herramientas que realmente utilizamos para comprender, sobre todo, como ha dicho Sol, porque los pictogramas a diario en nuestro entorno están sobre todo para facilitarnos la comprensión, ¿no? De cuál es la salida, cuál es la entrada, como decía. Entonces, bueno, aquí os pongo ejemplos de pictogramas. Hola, adiós, pictogramas de comunicar. Los pictogramas cada vez además intentan ser más inclusivos, contemplar más formas. Por ejemplo, en este caso pongo el pictograma de comunicar, hay más pictogramas, que hay 3 pictogramas, por ejemplo, en Arasac que hacen referencia al término comunicar, ¿no? Que representan comunicar. Cada vez intentan ser más inclusivos y bueno, tienen un amplio abanico de pictogramas, tienen bancos de pictogramas de hasta 15, 16.000 pictogramas para expresar casi todo. El otro día hablábamos en la reunión, ¿no? Que podemos expresar paella, Sanfermines, con ciertos conjuntos de pictogramas. Me metí hace poco bucear, botella de oxígeno, decía, bueno, estamos, de verdad, el vocabulario no tiene límite. Entonces, como decía, hay diferentes ambientes que tienen, en los que están presentes ya los pictogramas. Yo os traigo este enlace hacia el aula abierta de Arasac. En el aula abierta de Arasac tienen ejemplos de uso de pictogramas en nuestros ambientes, en los ambientes de nuestra vida diaria, ¿no? De nuestra vida cotidiana, perdón. Entonces, vamos a acceder a ella un momentín, que voy a acceder al enlace. Me salgo de aquí, lo tengo preparado. Aquí estamos. Vale. Entonces, fijaos, dentro del aula abierta, como os decía, podéis ver diferentes ejemplos de uso. Si entramos en educación, que es el ámbito del que hablábamos antes,
pues podemos encontrar diferentes proyectos, cuadernos de comunicación para, por ejemplo, incluso para refugiados de Ucrania a nivel escolar. Podemos encontrar pues, colegios que se han señalizado con pictogramas. Podemos encontrar entornos educativos más a nivel institucional, como decía antes. Entonces, podemos encontrar diferentes usos de los pictogramas en la vida diaria. Voy a volver un momentito hacia atrás, a ver cómo muevo esto. Aquí. ¿Vale? Si entramos, por ejemplo, en sanidad, encontramos protocolos que se han diseñado, se han traducido a pictogramas. Uso de pictogramas en terapia intensiva, en UCI, en farmacia, en hospitales para la señalización. O sea, entonces, con esto lo que quiero dejar claro es que el uso de pictogramas, aunque a veces no estemos sensibilizados, no nos hayamos dado cuenta, está extendido a todos los ámbitos. Incluso pues, me voy a meter en restauración, que sé que hay una carta por ahí de un restaurante que está pasado, que está traducida a pictogramas. ¿Vale? Menú de cafetería, salida, entrada y salida de restaurantes señalizados. Pero bueno, estos son los ambientes que a día de hoy, voy aquí, podemos encontrar con esa facilidad de comprensión mediante pictogramas. Sol, ¿qué opinas? Un poco, si quieres luego vamos a hablar sobre esto, ¿no? Pero por ir introduciendo un poco, sí, ¿qué opinas sobre esos ambientes, ¿no? Sobre el boom de los ambientes ahora. Menos mal que me has preguntado, Elisabetta, porque estaba bien, está diciendo, quiero hablar. Claro, claro. Me encanta, ya lo sabes, en nuestras reuniones, vamos, las dos somos fieles defensoras del proyecto Arasac. Como hablábamos, ¿no? El éxito de Arasac no reside en que sea una librería de pictogramas gratuita, sino que reside en que tiene nuestra identidad, ¿no? Nuestra cultura. Es decir, que yo vivo en Pamplona y busco San Fermín para ponerle y tengo un pictograma de San Fermín, ¿no? Y si yo uso otra librería de pictogramas, por ejemplo alemana, pues San Fermín yo no voy a tener, ¿no? Y yo creo que eso hay que ponerlo mucho en valor, que ahí reside el éxito de Arasac y poco se habla de esto. Creo que se está enfatizando mucho un poco el uso de los pictogramas para todo, ¿no? Entornos hospitalarios, académicos, bueno, escuelas, de todo. Acabo de leer un mensaje en el chat que he puesto, qué miedito me da, ¿no? Que dice que la policía le han dado como tableros de comunicación para comunicarse con las personas. Digo, qué miedito me da, porque veo mucho pictograma, pero poco entrenamiento en los interlocutores. Es decir, el pictograma no se aprende solo, ¿no? El pictograma ha de ser entrenado y tiene una enseñanza explícita, que yo hablaré en mi parte de esto. Es decir, tú tienes que llegar con la otra persona, tú tienes que llegar a un acuerdo sobre el uso y el significado de esa imagen que llamamos pictograma. Por sí solo, porque a ti te den un panel de comunicación y tú digas, yo ayuda, ¿no? La otra persona puede no estar entendiendo absolutamente nada. Sobre todo yo creo que eso, hablarás tú ahora de la transparencia también, que esto es muy importante y que, jolín, no es solo dar tableros de comunicación, ¿no? Y preparar lenguaje como preprogramado y ya creer que solo por este simple hecho de que sean pictogramas de Arasac y de tenerlo organizado en un panel, ¿no? Ya nos vamos a comunicar con la otra persona sin ningún tipo de desafío o problema. Entonces creo que junto con esos panelitos o con esas acciones deberían ir siempre como tips, ¿no? Informativos sobre, oye, ¿cómo se usa esto? Exacto. Que me da miedito, Elisabetta, no sé a ti. Sí, porque, bueno, yo aquí abriría un melón que tú has introducido y yo abriría un melón que es el de lo incluido realmente que está en los sistemas, la comunicación aumentativa alternativa en la vida, ¿no? De todas las personas tengan una necesidad compleja de comunicación o no. O sea, realmente somos una persona que no esté familiarizada con la comunicación aumentativa alternativa de cerca, es consciente de que existe esto, es consciente de cómo se puede utilizar esto. O sea, yo creo que realmente la inclusión va a llegar cuando todos tengamos unas nociones básicas. Por ejemplo, en lengua de signos sí que muchas personas saben que están familiarizados y tienen
unos principios básicos. O sea, tengo que mirar a la persona a la cara, me sitúo cerca de ella, intento, ¿verdad? Intento avisarla, no solo llamándola, sino tocándole, llamándole, porque sé que si no, no me va a escuchar. O sea, están sensibilizados hacia lo que necesitan esas personas con lengua de signos española, ¿no? En pictogramas esto no ocurre, no hay sensibilidad acerca de ello. Entonces, como dice Sol, es un poco peligroso el mal uso de estos pictogramas ahí un poco de forma aleatoria. Y yo creo que no hay sensibilidad porque siempre hay algo muy bueno y muy malo, ¿no? Que al pictograma siempre le acompaña una leyenda. Es decir, este pictograma significa grande y grande lo pone aquí abajo. Entonces cualquier persona ve este pictograma y dice, ah, vale, esto significa grande. Pero sabes que significa grande porque tú estás alfabetizado, porque tú puedes leer esta leyenda que acompaña siempre al pictograma debajo. Pero las personas con las que tú y yo trabajamos habitualmente, el mayor porcentaje de estas personas no están alfabetizadas. Por eso esto no es algo intuitivo, sencillo, que se aprenda solo. Esto tiene una enseñanza explícita, ¿no? Y por eso hay que tener habilidades como interlocutores para enseñarlos, y esto es muy, muy importante. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Sol. Bueno, pues los conjuntos de pictogramas, las librerías de pictogramas con las que contamos actualmente son muchas. Yo he puesto solo un pequeño ejemplo, no me detengo a explicarla porque creo que bueno, no es lo principal en este webinar, pero sí que pues, casi todos estamos familiarizados con Arasac, todos conocemos SPC, Symbol Sticks cada vez más, Widget. Entonces, las diferentes librerías de pictogramas o conjuntos de pictogramas disponibles son muchas, os animo a que investiguéis sobre ello. He dejado en la referencia bibliográfica, he dejado una web en la que aparecen varias librerías y podéis incluso echar un vistazo a cómo es el diseño de cada uno de estas librerías. Entonces, los recursos sí que están ahí, ahora nos falta el modo operandi, ¿no? el saber hacer, ¿no? con estos pictogramas. Y en esto creo que, estáis de acuerdo conmigo, es que tenemos una labor de divulgación tremenda. O sea, tenemos una labor de divulgación por delante tremenda. Desde luego, en estas disciplinas casi siempre tenemos que tener en cuenta esa labor de divulgación, ¿no? En casi todo hay poco conocimiento del tema comunicativo, pero en esto en concreto tenemos una labor de divulgación brutal. O sea, le decía a Sol el otro día, a mí a veces me consume la energía esas reuniones en las que hay un desconocimiento total, hay unos mitos establecidos que tienes que derribar y hay una labor de divulgación muy importante, de ahí este webinar. Los rasgos que analizamos normalmente en los pictogramas son estos, ¿no? La iconicidad, el realismo, la ambigüedad, la complejidad, figura, fondo, diferenciación, eficiencia, color y tamaño, ¿no? Son los rasgos que podríamos utilizar para clasificar o para describir un pictograma. El rasgo que ha gozado de mucha fama hasta ahora, ¿no? Y con el que se ha investigado muchísimo es la iconicidad. Yo misma he investigado mucho sobre iconicidad y os quiero primero definir qué es la iconicidad y después hablamos sobre su implicación en nuestro trabajo. La iconicidad es el grado en el que un símbolo se parece a lo que representa, ¿no? Eso nos dicen estos autores. Y otra definición para entenderlo mejor es que la iconicidad es la asociación que un individuo hace entre un símbolo y su referente. En definitiva es cómo de claro es ese pictograma cuando hace referencia a su referente real, ¿no? Entonces os pongo aquí un ejemplo. ¿Cómo de icónico es este pictograma a representar hola? ¿Representa este pictograma a su referente real, hola? Entonces, hay conjuntos de pictogramas o librerías de pictogramas que son muy transparentes y otras que son muy opacas. Voy a explicar el continuo de la iconicidad. La iconicidad la tenemos que tomar como un continuo. En un extremo tendríamos los pictogramas transparentes, ¿no? Que son aquellos que representan de forma muy clara su referente real. Por ejemplo, pongo el pictograma de nube de Arasac. Y en el otro extremo del continuo tendríamos los pictogramas opacos, que son aquellos en los que la representación del referente real no es tan clara de identificar, no se identifica de forma tan clara. Esto no quiero que lo encajemos mentalmente como bueno y malo. No. Esto es simplemente una característica que tenemos que conocer. Y habrá momentos en los que nos venga genial un pictograma transparente y habrá momentos en los que nos venga genial un pictograma opaco, ¿no? Entonces, no lo veamos como bueno, el bien y el mal, ¿no? O sea,
características. Y en el centro de estos dos estarían los pictogramas translúcidos, que son aquellos en los que no es fácil, pero sí que se puede apreciar esa representación del referente real. Entonces, las librerías de pictogramas se han analizado en estudios y sí que hay evidencia científica que nos dice que, por ejemplo, conjuntos de pictogramas como ARASAC, SPT, Pixie, etcétera, son librerías de pictogramas muy transparentes, es decir, representan su referente real de una forma muy clara. Y otras librerías de pictogramas, como por ejemplo Symbol, se consideran pictogramas opacos, son sistemas más opacos porque no representan de forma tan evidente la realidad. Ahora, ¿cómo utilizamos esta iconicidad? Bueno, lo que a mí me gustaría dejar claro hoy es que la iconicidad, como decía al principio, es algo que tenemos que conocer y que gracias a ese criterio como profesionales tenemos que saber utilizar en los momentos en los que nos necesitemos. Es decir, yo necesito comunicar algo muy rápido con una persona de forma momentánea, o sea, quiero pensar que, por ejemplo, la policía le han dado al cuaderno de comunicación, ¿no? Basado en pictogramas. Bueno, necesito un remedy, ¿no? Algo que me dé un remedio rescate en el momento, algo con lo que comunicar rápidamente y de forma muy sencilla. Bueno, pues quizá en ese momento, como profesional, yo recomendaría entonces un pictograma muy icónico, siempre con una buena práctica, como decía Sol, porque bueno, sin conocimiento esto puede ser desastroso. Un mismo pictograma, el pictograma parque puede significar muchas cosas. Odio el parque, adoro el parque está sucio, han quitado un parque o han hecho un parque delante de mi casa, ¿no? O sea que pictograma parque puede significar muchas cosas. Pero sí que con una buena práctica la iconicidad debe ser utilizada cuando lo consideremos oportuno. Ahora, bien, la intuición podría decirnos la iconicidad, entonces es lo que asegura que una persona entienda el pictograma y empiece a comunicarlo rápidamente. De ahí yo creo también esta creencia que venía años atrás de le pongo el pictograma y rápidamente que me lo dé, que me pida los gusanitos con el pictograma gusanito, ¿no? Antes era, te pongo el pictograma gusanito, venga, pídemelo, ¿no? Era así la comunicación aumentativa alternativa. Entonces, nos estábamos pasando en que la persona directamente reconocía lo que significaba. Bueno, la iconicidad tiene un límite. O sea, la funcionalidad que tú hagas con el pictograma es otra cosa, ¿no? Que un pictograma sea transparente no quiere decir que todos vayamos a comunicar lo mismo con ese pictograma. Entonces sí que os dejo aquí esta frase de Stephenson que dice que la experiencia general con ese pictograma, la comprensión real de qué significa el pictograma, la intención, ¿no? La comprensión de la intención que tenemos con ese pictograma y el uso diario, al final la imitación que vamos a hacer de nuestros iguales es la que nos asegura el aprendizaje y el uso de ese pictograma, no solo la iconicidad, ¿vale? No sé si me explico, o sea, la iconicidad no es la clave del éxito. La iconicidad es una herramienta que tenemos que conocer, tenemos que saber cómo utilizarla. Como conclusiones, os dejo que debemos conocer la hipótesis de transparencia, de iconicidad y saber cuándo un pictograma es muy transparente, cuándo es opaco, cuándo es translúcido, para poder emplearlo de forma correcta. Es importante conocer esas librerías de pictogramas y tener una breve clasificación sobre iconicidad y según en qué situaciones tendrá un papel fundamental en la comunicación, como pues, el ejemplo de la policía o de un paciente en UCI que hay que comunicarle algo rápidamente o necesitamos que nos diga algo, pero tendremos que ser muy rigurosos en su uso y no soporta todo el peso de la comunicación en muchos casos. A mí la iconicidad, ¿sabéis qué pasa? Que creo que está un poco maltratada porque se han depositado demasiada esperanza en ella, se ha pensado que era la responsable de todo y no, ni es tan mala ni es tan buena, o sea, tiene un papel y hay que saber utilizarlo en su justa medida. Así que, Sol, te dejo tu parte, como lo has dicho, la más divertida, entonces vamos a hablar, te dejo que nos cuentes sobre ese uso del pictograma. Pues muchísimas gracias. Recojo el testigo y oye, que me encanta, ¿eh? Cómo lo explicas, aunque sea una parte aburrida, pero bueno. Bueno, yo voy a compartir mi pantalla para hacerme yo dueña del paso de diapositivas y no volverte loca, porque ya me he dado cuenta que no es tu fuerte. Entonces, darme un segundín que retomo en esta misma diapositiva, a ver si puedo hacerlo, ¿vale? Si no me echáis una mano, porque yo también no creáis, ¿eh? Vale, voy a compartir, a ver si...
¿Cómo lo ponemos? Espera. No soy capaz de ponerlo en modo presentación. Sol, quiere acompañarme, ¿no? En la... Mira, Sol, te ayudo. En la parte superior derecha, me está dando el karma a mí. en la parte superior derecha tienes una flecha. Jolín, es que no veo con las barras que tengo desplegadas. Si no le puedes dar a escape, que igual puede que lo tengas en modo versión pantalla completa. Vale, Pero a mano entonces, derecha. en la parte superior derecha tengo una flecha. Sí, a mano derecha. ¿Sí? ¿Una flecha que tiene que poner qué? ¿O solo es una flecha? No, es una flecha para abajo, para que te salgan más funciones. Ah, vale, Ahí. vale. A ver. Ahí, Y ahora ¿no? puedes. No, a presentación, ya está, justo. Bueno, salvado, salvado. Es que no me manejo nada bien con los PowerPoints en Drive, ¿eh? Es que es horrible para mí. Jo, muchas gracias, menos mal que haciendo equipo de todos se sale en esta, en esta vida. Bueno, pues vamos con mi parte, con la divertida. No, esto es una broma. Para aquellos que no me conozcáis, pues me presento también brevemente porque entiendo que habrá alguien que no me conozca. Bueno, pues yo soy Sol y soy especialista en comunicación aumentativa y alternativa y tecnología de apoyo, ¿no? Tengo un centro que se llama La Fábrica de Palabras, donde solo trabajamos con aprendices que se comunican mediante sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación y solo trabajamos el desarrollo del lenguaje y la alfabetización con ellos. Somos un centro pionero y único en España y bueno, estoy muy, muy, muy orgullosa de ello. No solo estoy sentada en esta silla, siempre estoy, de hecho, metida en el barro y dando clases. De hecho, lo más normal será que me hayáis visto en vídeo por redes, pues haciendo el loco, montando fiestas, porque ese es mi día a día, en realidad. También soy coordinadora y docente en el título especialista de comunicación aumentativa y alternativa asistida por tecnología de apoyo desde la Universidad Pública de Castilla-La Mancha, como decía Elisabetta al principio. Y bueno, pues estamos cambiando, ¿no?, las reglas del juego. La evidencia en los pictogramas, en el uso, ¿no? Está evolucionando, se está llevando a cabo, tiene poquito recorrido, poquita trayectoria, como nos decía Elisabetta. Creo que pasa lo mismo con la comunicación aumentativa y alternativa también en general. Tenemos una historia corta, principalmente el 80% de todo lo escrito, descrito, investigado, ¿no? o práctica está hecho en inglés. Es algo que juega en contra para el público hispano, ¿no?, para los profesionales hispanos, para las familias hispanas, pero bueno, se está luchando para paliar lo que se conoce como la descolonización, ¿no?, del conocimiento y aquí estamos hoy paliándolo, ¿no? Así que vamos a ver ahora en mi parte cómo toda esa evidencia, cómo toda esa práctica que yo aprendo principalmente en países como Estados Unidos. Yo estudié en California, en la Universidad de San Francisco, de la mano de mi mentora y amiga, la doctora Gloria Soto. Pues bueno, como todo aquello me lo traigo y lo traslado a nuestra realidad, a nuestra práctica, porque la evidencia sin práctica y sin aprendices no vale de nada. Como bien decía Elisabetta, somos una tríada que, pues como la comida del Mercadona que tú vas y te pone pack indivisible, pues igual, que somos un pack indivisible, ¿no? Así para entendernos todos, y esto es así. Entonces, nosotros que trabajamos bajo la estrategia del lenguaje natural asistido, descrita en primera instancia por Rosen, ¿no?, y colegas hasta las últimas reformulaciones de Cafiero, lo primero que tenemos que entender son como algunos hitos o conceptos para saber qué impacto tiene esta evidencia o cómo nosotros usamos los pictogramas en comunicación aumentativa y alternativa, ¿vale? Que poco, mucho o nada tendrá que ver con todo lo que nos ha estado hablando Elisabetta. Es una vertiente, es una ramita más.
Bueno, de estos primeros hitos de los que os estoy hablando y los que tengo que romper para que se comprenda, ¿no? el por qué yo voy a decir ciertas cosas o puedo contradecir a lo mejor ciertas cosas que dice Elisabetta, no es por contradecir, es porque simplemente estamos posicionados en otro lugar y como bien dice ella, esto no es una receta, no es café para todos, entonces hay que entender las peculiaridades de lo que estamos haciendo para saber qué hacemos y el por qué. Lo primero y que hay que poner en valor es, bueno, yo lo llamo las sentencias, ¿no? Para mí son sentencias y son, pues bueno, palabras divinas, ¿no? Dagger, bueno, Rosenkranz nos dicen que los niños que no pueden producir el habla natural, el lenguaje oral, ¿no? Experimentan una exposición mínima a la utilización de símbolos visuales para comunicarse. Vais a ver muchas veces símbolos, esto es pictogramas en inglés es symbol, entonces, bueno, pues cuando hacemos calcos del inglés o malas traducciones o traducimos literalmente las cosas, puede pasar esto, pero estoy hablando siempre de pictogramas, ¿vale? A diferencia de los niños que pueden hablar, los niños con necesidades complejas de comunicación rara vez se sumergen en modos de comunicación que pueden observar, comprender, imitar y finalmente expresar. Por motivos y aclaraciones o evidencias como esta, surge el lenguaje natural asistido y surge la enseñanza sistemática de los pictogramas en entornos naturales, de forma reiterada, con distintos propósitos, lo cual nos lleva al final a acuerdos con nuestros aprendices, ¿no? Que era lo que yo decía antes. No solo vale con usar una imagen y decir esto es grande, esto no vale así, así no se enseña un pictograma. Entonces, gracias a entender el lenguaje natural asistido, podemos entender cómo se enseña un pictograma cuando se usa para compensar, ¿no? la dificultad o la ausencia en el lenguaje oral. Y esto es importantísimo. Otro hito también muy importante y que debo desmontar, yo creo que me duele la boca y todo el mundo me habrá visto desmontarlo probablemente ya, pero es que una no se queda tranquila si no lo dice, ¿vale? Y es que hay que desmontar por completo esa jerarquía de implementación de símbolos, de pictogramas, ¿vale? Ya en el año 2005 Wronski y Sedgwick publicaron un exhaustivo estudio que desmontaba todos los falsos mitos y creencias en torno a la comunicación aumentativa y alternativa. Hay muchísimos, al final, pues bueno, nos viene dado por la historia que tenemos en comunicación aumentativa y alternativa, pues como todo aquello que comienza, ¿no? Al final se comenzó bajo un modelo de evaluación que buscaba candidatos para ¿no? Ser un candidato para la comunicación aumentativa y alternativa. De ese modelo de candidatos que sentenciaba y evaluaba a las personas, que prácticamente se basaba en tú sí, tú sí, tú sí, tú no, tú no, tú no, venga, tú sí eres candidato, a ti sí te damos la oportunidad, a ti no, tú no eres candidato, tú no tienes oportunidades. Algo horrible que enseguida todos los académicos ¿no? y todos los investigadores y todos los profesores de la época se esfuerzan muchísimo en desmontar y en desacreditar y en desestimar. Afortunadamente nos surge hacia el 2003 ya la última reformulación del modelo de participación social de Beukelman y de Mirenda, y ya bueno, la comunicación aumentativa y alternativa está basada en el modelo de participación social, ¿no? Donde se miden pues, las barreras, las debilidades, las fortalezas para que esta persona pueda participar en sociedad, porque se entiende, y lo voy a decir más adelante, que el lenguaje solo puede desarrollarse en interacción con los demás. Entonces, si una persona no tiene la oportunidad de interactuar, no tiene la oportunidad de desarrollar el lenguaje. Bien, con este breve paréntesis, en este estudio, el primero, aunque luego acontecieron muchos más, nos hicieron ver y comprender y asimilar que la persona no aprendía por su parecido a la
realidad, ¿no? O por su transparencia, sino que pues iba a aprender por otras causas, con lo cual eso de empezar con un objeto real, después una foto y después ya podemos pasar al pictograma en color y después ya podemos ponerle a lo mejor texto escrito o pasar solo a la palabra, quedaba totalmente desestimado por evidencia científica. En el caso de la comunicación aumentativa y alternativa, ¿vale? En el caso de usar pictogramas como sistema de comunicación, lo cual no quiere decir, ¿no? Pues que tú puedas trabajar con un objeto real, que tú puedas dar un objeto real para favorecer la exploración, la comprensión, el diálogo. Eso no quiere decir eso tampoco, no entendamos las cosas por donde no son. Lo que nos viene a decir es que pongamos sin miedo los pictogramas directamente a color en el comunicador de esta persona y empecemos a trabajar sobre él, ¿no? Sin miedo, porque no va a aprender por su parecido a la realidad. De hecho, yo ese pictograma de gusanitos, porque todos estamos leyendo gusanitos, pero vamos, que ahí en lugar de gusanitos te pone macarrones y esos son macarrones. O esos son plátanos de chuches, como dice un alumno mío. Es que el pictograma de gusanitos se parece a los plátanos de las chuches. Pues claro que sí, porque al final los pictogramas son símbolos arbitrarios, son convencionalismos a los que hemos llegado y esto también tenemos que ser conscientes de ello. Veamos y sigamos avanzando en estos hitos, ¿no? Importantísimos y esto que debemos comprender. Lo acabo de decir, toda la evidencia, todos los estudios, toda la práctica nos ha llevado, ¿no?, a comprender que el lenguaje se aprende en interacción con los demás. Esto es importantísimo. Yo siempre digo que una persona que no presenta desafíos en la movilidad, ¿vale? Un niño, no hace falta que nadie le enseñe a andar, no hace falta que nadie le dé un tacatán, no hace falta que nadie le dé la manita, es una capacidad innata que tiene el ser humano. Esa persona va a aprender solo a andar. No hace falta que nadie le ayude, ¿vale? Es algo innato en el ser humano. Ahora bien, no pasa lo mismo si hablamos del lenguaje, ¿vale? A pesar de estar diseñado para poder, ¿no?, producir el lenguaje oral o el habla natural, si tú no has estado en contacto con ese lenguaje y te lo han enseñado, has podido experimentarlo, has podido contextualizarlo de forma reiterada durante años y años, tú no vas a desarrollar este lenguaje oral. De hecho, bueno, tenemos en nuestros libros los llamados niños salvajes, ¿no? Personas que se les descubrió a los 10, 12 años y hablaban emitiendo sonidos como animales, porque habían sido criados pues a lo mejor en tribus o en alejados, ¿no?, de una sociedad. Al final no habían tenido esta experiencia, con lo cual no se ha desarrollado. Esto es importantísimo, es muy, muy importante. Esto nos aclara el hecho que por tener esto no quiere decir que ya sepamos usarlo, ¿no? Esa famosa frase de Pat Mirenda y Beukerman que dice que el hecho de tener un piano no te convierte en pianista. ¿Verdad que no? Lo puedes haber heredado de tu abuelo y yo tengo un piano en el salón de mi casa. ¿Y qué dice eso? Pues que tengo un piano en el salón de mi casa, no que yo sepa tocarlo. Pues ¿qué dice esto? Pues que tienes un pictograma en las manos. Pero eso no quiere decir que tú sepas usarlo, ni que te hayan enseñado a usarlo. Y para que tú aprendas esto, ¿vale?, que al final es un código lingüístico, como puede ser el lenguaje oral, necesitas que te lo enseñen. ¿Y cómo se aprende? Cómo se aprende el lenguaje oral, en interacción con los demás. Entonces, yo voy a decir algo, y a Elizabeth le da la risa, nos daba la risa. A las dos mientras decíamos esto, ¿verdad, cariño? La iconicidad está sobrevalorada. Y no quiero ser yo
mala persona, aclara tú este hecho, ¿verdad, Elisabetta? Que ahora tengo razón cuando digo esto. Claro, claro, es lo que yo decía al final, lo que yo me hacía referencia es a que creo que se le ha depositado mucha responsabilidad a la iconicidad en la comunicación y hay que saber utilizarla y hay que saber hasta dónde llega. O sea, es injusto que ahora le exijamos, oye, es que no nos has dado lo que necesitábamos a la iconicidad, o sea, no has asegurado la comunicación en las personas. Bueno, es que nunca dije que lo fuera a hacer, o sea, la iconicidad sabemos que puede potenciar o que puede potenciar, o sea, mejorar la comprensión pero no asegura la comunicación, como decía Sol. O sea, la representación real mediante pictogramas no es equivalente a comunicación. Esto es algo que tenemos que entender y que tenemos que tener muy claro. Entonces, bueno, ahora se entiende un poco mejor esto, ¿no? Que no es que nos estemos contradiciendo o que estemos No, una no, de la otra, decimos y pensamos exactamente claro, lo mismo, pero hay que saber de cuándo la iconicidad está sobrevalorada y cuándo no. Y en mi caso, en el que yo vengo a hablar y os claro. vengo a contar, cuando introducimos estos pictogramas y realizamos un comunicador dinámico para una persona que tiene necesidades complejas de comunicación, sabemos que en este caso la iconicidad está sobrevalorada, ¿no? Esta es una frase que robo y cito textualmente de la doctora Gloria Soto, ¿no? Porque yo cuando me fui a San Francisco a estudiar todo esto, estaba muy en auge lo que estaba diciendo Elisabetta, ¿no? La palabra iconicidad, 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 iconicidad. Y yo un momento en el que Gloria me así me dijo, Sol, la iconicidad está sobrevalorada. Se me quedó grabada a fuego. Bien, y ¿por qué está sobrevalorada? Bien, pues está sobrevalorada porque el aprendiz no va a aprender el pictograma por su transparencia, va a aprender por la enseñanza explícita que tú hagas de ese símbolo, de ese icono, de ese pictograma, ¿no? Porque tú se lo vas a enseñar de forma explícita. No podemos suponer que solo porque se parezca a su objeto real ya lo va a aprender solico. O solica la persona. Vamos a hacer de hecho un ejercicio, a lo mejor si no, con que me contestéis Elisabetta y Ainhoa es sufi, ¿vale? Y así vamos más rápido. Vamos a pensar en un elefante. Ahora yo os pregunto, ¿de qué color es el elefante que estás pensando, Elisabetta? Gris, por ejemplo. Gris, porque eres muy Arasac. Justo, yo iba a decir gris también. Bien, yo pienso en un elefante y yo siempre pienso en Elmer. Mi elefante tiene todos los colores, pues soy una maestra, muy maestra, y Elmer es uno de mis cuentos favoritos. Si alguien nos contestara en el chat ahora mismo y nos quiere poner el color del elefante que está pensando, vamos a empezar a ver y a observar que hay una discrepancia. O sea, es decir, de repente vamos a empezar a leer, a ver, voy a leer azul. Ya tenemos la primera discrepancia. Yo ¿no? azul. Quien tenga un peque que vea mucho Pocoyo, también te digo Rojo. que por aquí va a Rojo, aparecer rosa, Eli, de Rosa. Pocoyo, ya la tenemos ahí. Marrón. Marrón, azul. Empezamos a ver esa discrepancia, ¿no? Eso es. ¿Por qué surge esta discrepancia? Esto es muy sencillo. Muy sencillo y muy complejo, ¿no? Esto surge porque al final una imagen es una representación mental, ¿no? O sea, yo te he dicho, piensa en un elefante y tú tienes una representación mental sobre ese objeto, animal, persona, lugar, lo que sea. Y esa representación mental que tú te generas es directamente proporcional con tus experiencias, con tu lugar de residencia. Si ahora mismo yo os pidiera que lo pintarais o yo dijera a dos niños, a uno que vive en África y a otro que vive aquí en Toledo, ¿no? Donde yo resido ahora mismo, que me pintaran un animal, un elefante, uno sería hiperrealista y el otro sería Eli de Pocoyo o Elmer, ¿no? Al final está muy condicionado por toda su cultura, por sus experiencias. Y gracias a eso uno se genera unas representaciones u otras. Y todas son válidas. Todas son válidas.
es igual de válido el elefante rosa que el gris, que el azul, que el gris, que el amarillo, que me da igual. Es que me da exactamente igual, porque todos hemos entendido el concepto de elefante. Sabemos que es un animal de 4 patas, con una nariz muy larga, que se llama trompa, que barrita, que tiene las orejas enormes. El concepto de elefante le tenemos. Ahora, la representación mental que cada uno tenemos es distinto porque se corresponde directamente con nuestras experiencias, ¿no? Con nuestra cultura, nuestro lugar, como bien decía. Con lo cual, incluso la librería de pictogramas que hemos elegido, por ejemplo, Arasás, que es el gris, a lo mejor ese símbolo ni siquiera se corresponde con la representación mental que nosotros tenemos del elefante, ¿no? Es un convencionalismo, es un símbolo arbitrario. Por eso, esto está sobrevalorado en comunicación aumentativa alternativa, ¿no? Principalmente. Así, uy, a ver, que no se pasa mi slide. Vale. Así también debemos de saber que la iconicidad está sobrevalorada en un sistema aumentativo y alternativo de la comunicación porque un SAC robusto contempla tanto palabras de contenido como de función, ¿vale? Para ofrecer aprendizaje de estructuras gramaticales. Esto es muy importante. ¿Qué son palabras de contenido y qué son palabras de función? Palabras de contenido son sustantivos, verbos, adverbios, adjetivos, ¿vale? Los sustantivos pueden tener una transparencia, sí es verdad, ¿no? El pictograma de perro es muy transparente, por ejemplo, o el de elefante es muy transparente. Pero ¿qué pasa con el pictograma del verbo hacer? Pues ya no es tan transparente. Ya esto no es tan sencillo. Ya ahí sí que la enseñanza explícita coge mucha más fuerza, ¿no? O qué pasa al final con adjetivos como suave y peludo. Uf, hombre, esto ya necesita, ¿no? de una enseñanza. Y es muy importante que un sistema aumentativo y alternativo de la comunicación ofrezca todas las partes del habla, ¿no? Sustantivos, verbos, adjetivos, como decía, palabras de contenido, pero también palabras de función, artículos, determinantes. Y estos, no sé si recuerdas, tú seguro sí, Elisabetta, ¿vale? O sea, son 2 cuadrados naranjas y una flecha medio negra. ¡Wow! Sí, La partícula, eso es. Exacto. De hecho, cuando yo investigué sobre pictogramas, recuerdo investigar, bueno, hice una clasificación por categoría gramatical de los pictogramas, ¿no? Sustantivos, verbos, como tú decías. Y esta última parte de conjunciones, preposiciones, artículos y demás, es una parte que da resultados, bueno, pues mucho menos evidente, mucho menos significativo en cuanto a transparencia, porque lo que se suele hacer para, por ejemplo, describir en forma de pictograma una preposición, ¿no? O para, o con, ¿no? Es seguir una regla. Es decir, vamos a hacer que los cuadrados y vamos a utilizar cuadrados de colores y rayas para representar. Y vamos a seguir una regla y flechas. Si es para, bueno, va a ir una flecha, o si es con, va a ir unido. Entonces sigue una regla, pero es una regla que debes aprender. O sea, tú no es una regla que intuye, ¿no? Simplemente viendo el pictograma no lo aprendes. No es algo que quede claro. Además, para nada, ¿no? Ni siquiera para las personas que no presentamos desafíos, Claro, pero claro. complejas de comunicación somos capaces de comprender muy bien esas reglas y nos las tienen que explicar de forma explícita la regla para aprender de forma explícita. O sea, es que esto no es tan sencillo como puede parecer, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, tenemos trabajos, ¿no? Por ejemplo, de Karen Erickson, habla del ruido visual que provoca este tipo de pictogramas, ¿no? O sea, que al final es más fácil que vean una U y una N, en lugar de un manchurrón negro, ¿no? Ofrece menos ruido visual, es más claro y además favorece la alfabetización. Yo ahí sí que es verdad que en esas palabras de función, casi que siempre tiendo a eliminar el pictograma, si es posible. Y es muy importante que esto se comprenda, ¿no? Y se comprenda porque si un dispositivo de comunicación solo tiene sustantivos, ¿vale? Porque te basas en iconicidad y tú quieres dar unas imágenes muy transparentes a tu alumno, a tu alumna, no dices, no, venga, vamos a empezar solo con sustantivos, cosas muy transparentes, muy claritas, ¿no? Que se comprendan muy, muy bien.
corremos unos riesgos tremendos de los que no se es consciente, ¿no? Por ejemplo, una persona a ti te puede decir pelota, coche, María. ¿Y qué? ¿Qué? ¿No? Para comprender este mensaje necesitas mucho contexto, necesitas información y necesitas aclararlo con el aprendiz. Si el aprendiz no tiene palabras de contenido, palabras de función, si no tiene estructuras gramaticales, ¿no? Si no tiene verbos, adverbios, adjetivos, pronombres determinantes, artículos, pues no te lo puede aclarar. Entonces necesita que otra persona aclare el mensaje por él, con lo cual pues vaya absurdo, ¿no? Estamos cayendo en lo mismo. Al final necesitas, ¿no? ¿Qué me quieres decir? ¿Que la pelota de María está en el coche? ¿Que la pelota es mía, el coche es de María? Que, claro, es que el significado puede ser totalmente distinto a poco que añadamos ya palabras de función, ¿no? Simplemente con artículos determinantes ya nos va a cambiar. Okay, la pelota de María, ¿no? Está en el coche. Ah, bueno, la he puesto al principio. O sea, al final, todo esto es importantísimo que lo sepamos y que no podemos basar en iconicidad o en transparencia o en que sea más facilito de comprender un comunicador dinámico, porque vas a necesitar palabras que son muy opacas, ¿no? Y no las puedes obviar y no las puedes salvar. Las tienes que contemplar desde un inicio, no te las puedes saltar. Perdón. Aquí, la verdad, me encanta, ¿no? Como esta jerarquía de evidencias que nos vienen a demostrar esto que digo y sobre todo que nos dicen pues esto, ¿no? Que no podemos obviar las estructuras gramaticales, que dice cuando un SAC incluye estructuras gramaticales, ¿vale? Es decir, que incluye todas las partes del habla, palabras de contenido, palabras de función, el orden de adquisición de símbolos, de pictogramas, es paralelo al lenguaje hablado, ¿no? Incluso para usuarios que no saben leer. Cuando un sistema solo incluye sustantivos y algún verbo, el orden es similar en usuarios con y sin discapacidad. Y cuando solo incluye frases o vocabulario específico, directamente es que no se puede, ¿no? Generar el lenguaje. Esto es importantísimo, es que dependiendo de todos esos pictogramas que nosotros elijamos, de que contemplen todas las partes del habla, ¿no? Que den estructuras gramaticales, que favorezcan la narrativa, la narración, generaremos o no lenguaje en esta persona. Y es cuestión de saber organizar un comunicador dinámico, no es una cuestión de iconicidad. Bien, entonces podemos decir que la persona va a aprender por una enseñanza explícita, por motor planning, por planificación motora, por contextualización y por repetición con variedad de propósitos. Esto es importantísimo y no va a aprender por su iconicidad, en este caso en concreto. Aquí os pongo tan solo un par de vídeos cortitos sobre cómo estas palabras cobran sentido, ¿no? Aprender por enseñanza explícita, por planificación motora, por repetición, variedad de propósitos. Veamos el primer vídeo, él es JJ, uno de mis peques autistas, y ahí está jugando conmigo. Vale, el vídeo no se carga. Bueno, no. Tendrías que darle a escape, Sol, salir de la pantalla completa y cuando hagas clic te debería dejar si lo has subido a modo de archivo de vídeo. No, he debido cometer un error. Bueno, yo os lo narro y si queréis luego os lo pongo al final estos dos vídeos para no arrancar aquí. ¿Vale? Ahí estamos JJ y yo jugando y yo estoy usando el dispositivo de comunicación pues, para conectar, para hablar con él, para ofrecerle un modelo de lenguaje. Y en este otro vídeo que os pongo después, ¿vale? Está Martín y su mamá jugando en casa a subir y a bajar animales del tren. Entonces, en un contexto real, significativo, motivador, en interacción con los demás, que es como se aprende el lenguaje, ahí es donde modelamos lenguaje y demostramos con una enseñanza explícita el icono, ¿no? El pictograma, el símbolo. Así es como se aprende.
Un sistema aumentativo y alternativo de la comunicación no debe estar diseñado para informar o anticipar al aprendiz. Un sistema aumentativo y alternativo está diseñado para reemplazar el lenguaje oral por un lenguaje artificial, ¿vale? Por un lenguaje que sale de un dispositivo de comunicación, en nuestros casos que trabajamos siempre con alta tecnología, ¿no? Y es un código lingüístico distinto al oral. Y se tiene que enseñar de una forma distinta y tiene unas estructuras y una comprensión distinta. Tenemos desafíos que son propios, que son intrínsecos de la comunicación aumentativa y alternativa y que no se corresponden o no se parecen en nada al aprendizaje de otros códigos lingüísticos. Aquí para mí es muy importante esta estructura que nos da Levelt desde la idea hasta la palabra, ¿no? Como él nos explica que en comunicación aumentativa y alternativa la persona primero necesita conceptualizar, ¿no? Una etapa de conceptualización donde aprende pues que elefante es un animal de 4 patas, con una nariz larga, que se llama trompa, que barrita, que yo ahí en esa experiencia, que lo que necesito es experiencia y necesito interacción, porque aprendo en sociedad, en interacción con los demás a través de la experiencia, en esa experiencia tengo un léxico que me acompaña, tengo en concreto pues la palabra elefante. Gracias a la unión de la experiencia y del léxico, yo aprendo, ¿no? Y construyo el significado y aprendo el uso de este pictograma. Después vendrá la etapa de gramaticalización y de articulación, ¿no? Que en comunicación aumentativa y alternativa son las mismas, pero según Soto y Zangari, se nos añaden 2 etapas nuevas, ¿no? La conceptualización, la lexicalización, que es lo que acabo de decir, pero ahora se nos añade desde la comunicación aumentativa y alternativa una etapa nueva, es decir, ¿dónde está ese pictograma? La localización y la selección, ¿vale? Porque yo puedo tener el concepto, yo puedo reconocer la palabra, pero ¿y dónde se encuentra esa palabra? No podemos presumir que porque una persona tenga este pictograma en su comunicador, ya sepa usarlo, ¿no? A esto es a lo que me refiero. Tiene que aprender una localización y tiene que aprender una selección. Después va a venir la gramaticalización, ¿vale? La etapa en la cual las palabras cambian su forma y su significado. Y ahí se nos vuelve a añadir otra localización y otra selección. Por ejemplo, si yo quiero conjugar un verbo, ¿vale? Pues no es lo mismo si yo digo el verbo ser así, ¿vale? En infinitivo, como si yo digo siendo, ¿vale? Y bueno, pues la articulación al final es la activación. Y esto es muy, muy importante también que se comprenda, ¿no? La teoría de Levelt desde la idea hasta la palabra y cómo es la reformulación según Soto y Zangari hacia la comunicación aumentativa y alternativa. Bien, por esos motivos la iconicidad en comunicación aumentativa alternativa principalmente está sobrevalorada, ¿no? Y sería como lo que más me gustaría enfatizar. Una pregunta muy, muy importante es, ¿pueden convivir diferentes librerías en el aula, agendas visuales, paneles informativos, cuentos? Es una pregunta muy importante, muy interesante y que se nos hace mucho. La respuesta, ¿vale?, es que sí, en el mundo van a convivir siempre diferentes librerías, ¿no? Diferentes iconos, símbolos, por supuesto. No todos los iconos o los símbolos que veamos, los pictogramas van a ser de Arasaka, hay muchísimos otros. Pero si hablamos de un comunicador aumentativo y si hablamos de un sistema aumentativo alternativo en la comunicación, debemos de ser consistentes y coherentes en el uso de la misma librería. Es decir, si hemos elegido Arasaka, va a ser Arasaka. Porque el hecho de elegir distintas librerías en un sistema de comunicación puede generar muchísima confusión, dado que hay muchos iconos, el uno sin el otro no se comprendería. Por ejemplo, este es el icono de muchos y de pocos. Tú puedes comprender el de muchos porque ves el de pocos al lado. O tú puedes comprender el de igual, porque ves el de diferente al lado, ¿no? Porque ves su contrario. No tiene sentido uno sin otro. Entonces, si tú mezclaras librerías aquí, no habría una coherencia, no habría una sistematicidad, no habría una norma, no habría una regla al que ese aprendiz pueda acogerse, ¿no? pueda agarrar y pueda comprender. Así que, por favor, si
si elegís una librería en un sistema de comunicación, ser coherentes, porque si no, vamos a meter la pata y quienes van a pagar el pato van a ser ellos y ellas, ¿no? ¿Podemos tener agendas de pictogramas? Pues por supuesto que sí, claro que sí, sin ningún problema. Hay mucha población que necesita de este tipo, ¿no? Al final de enseñanza y de mostrarles la información. Son muy visuales y bueno, pues lo necesitan, pues fantástico. Pero no nos confundamos nunca. Eso no es comunicación aumentativa y alternativa, ¿vale? Eso es una agenda, eso es algo que nos aclara, ¿vale? Que nos sitúa en el tiempo, que nos da una información. Por ejemplo, podemos encontrar cuentos pictografiados. Yo veo esto y yo me pongo en alerta, toda mi mente ahora mismo está saturada. Pues imaginemos ello, ¿no? Aquí se añade un ruido visual que no es nada necesario, ¿vale? Hay mucho estudio, mucha evidencia científica sobre el mal uso, ¿no? de pictografiar, la pictotraducción, ¿no? Es como que todo se traduce a pictograma y eso no está bien. Estamos desviando la atención, estamos añadiendo muchísimo ruido visual de lo realmente importante, que es el cuento de Elmer, que son las letras, ¿no? Y lo estamos trasladando hacia los pictogramas de colores. Por ejemplo, podemos ver también este tipo de ejemplos, ¿no? Edificios públicos con una señalética, por ejemplo, el ayuntamiento. Pues cuando alguien hace esto, en realidad pocas personas dicen, ah, mira, ¿para cuándo mi alumno, mi alumna pase por aquí para decir, mira, el ayuntamiento, ¿no? Con su dispositivo de comunicación, o oh, voy a entrar en el ayuntamiento, o, anda, ahí trabaja mi madre en el ayuntamiento, ¿no? Por ejemplo. Esto está creado pues, para un tipo de personas, ¿no? Que pues al final los pictogramas le ayudan a la comprensión. Pero en mis aprendices lo ideal es hacer esto, ¿no? O sea, es decir, anda, mira, el ayuntamiento, vamos a buscar, ¿no? Este lugar, ¿dónde está en tu dispositivo de comunicación? Y hacer esa asociación. Esto es lo bueno. No es poner aquí el pictograma de ayuntamiento sin más ni más, porque sí, ¿no? O sea, si realmente vamos a señalizar y vamos, ¿no? A pictografiar, pues enseñemos a nuestros niños y a nuestras niñas, a nuestros adultos, dónde está, ¿no? Pues mira, es un lugar, tú lo tienes aquí, puede ser la misma librería o no, ¿vale? Entonces, hagamos este ejercicio. Esto es realmente interesante e importante en comunicación aumentativa alternativa. La señalética no lo es, ¿no? O por ejemplo, esto que os decía antes, ¿no? Para, mira, detente, utiliza. A ver, esto es para adultos, alfabetizados, accesibilidad cognitiva, sí, de verdad, o sea, yo lo compro, pero en sí un paso de cebra ya es mucho más símbolo que la unión de estos cuatro, ¿vale? Creo que estamos añadiendo mucho ruido a nuestras calles, a nuestros entornos, que está distrayendo de lo realmente importante, ¿no? E incluso hasta dónde se pone, porque yo ahí ese símbolo le veo en el segundo reglón, digamos, del paso de cebra. Si yo me paro ahí, probablemente me atropellen. O sea, cuidado porque también hay mucho descrito y mucho estudio sobre cuánto es esto de efectivo o no. Lo es, ¿no? Y para quién realmente es o no lo es. Y parece que solo con pictografía ya estamos trabajando la accesibilidad cognitiva, y la accesibilidad cognitiva es mucho más, es un código de color, es mobiliario, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo veo señalizado, es que es algo que me hace muchísima gracia, las escaleras. Un icono, ¿no? Un pictograma de escalera en las escaleras. Pues si esta persona ve, ya está viendo que esto es una escalera. ¿No? Y si no ve, pues lo tendrás que señalizar en braille, a lo mejor, no con un pictograma. Entonces, estamos como perdiendo el foco, yo creo, en muchos casos. Está muy bien pensado, confío muy bien en toda la teoría, pero está mal ejecutado. Creo que ese es el principal. Uy, perdón. Creo que ese es el principal problema. O, por ejemplo, encontrarme este tipo de carteles, ¿no? Esto
es un comunicador, bueno, es un panel de comunicación, impreso, que puede corresponderse con muchos comunicadores dinámicos, y esto está en un parque y lo han puesto para que los niños se comuniquen. Lo que yo no entiendo es qué hace un niño sin su dispositivo de comunicación en el parque. O sea, el hecho de poner esto no elimina el uso de su dispositivo, ¿no? Es como si, oye, pues si ponemos esto, como ya todos nos podemos comunicar, en la entrada del parque voy a encintar la boca a todos los niños que vayan entrando, porque como ya tienen un panelito aquí impreso, no, hombre, no, Sol, eso es una burrada. Hombre, pues esto es otra burrada. O sea, lo que no quiero es que se confunda la señalética, la accesibilidad cognitiva, los guiones visuales, las agendas visuales, el uso de pictogramas con comunicación aumentativa y alternativa, ¿vale? No lo es, no tiene nada que ver. Ayuda, contribuye, está muy bien, visibiliza, perfecto. Pero el uso de un sistema de comunicación aumentativa y alternativa, ¿vale? Es otra cosa, no es esto. Es lo único que quiero que quede claro al final de mi intervención, ¿no? Entonces, las conclusiones con las que me gustaría finalizar es, bueno, ¿cuál es el objetivo del uso? ¿No? O sea, tú estás usando esos pictogramas, pero ¿por qué objetivo? ¿No? Con una accesibilidad cognitiva, para una lectura fácil, para una señalética de un edificio público, por ejemplo, vale, fantástico, tienes claro que ese es el uso. Es para comunicarnos, vale, entonces tienes claro que es un sistema de comunicación, ¿no? Que lo demás no lo sustituye. Para ayudar a la comprensión, es para anticipar, fantástico. O sea, fantástico. Lo que hay que tener claro es para qué estamos usando estos pictogramas, porque los pictogramas no son comunicación aumentativa y alternativa, ¿no? Es otra cosa. No sé si alguna vez te han preocupado estas cosas y podemos hablar, es que siempre me voy de tiempo, mil perdones, pero hemos empezado un poquillo tarde. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Si queréis podemos abrir, bueno, agradeceros sobre todo también a vosotras dos, tanto a Sol como a Elisabetta, las dos referentes en el mundo de la CAA, tenéis muchísima experiencia y aprovechar el momento porque ambas dos os podrán resolver cualquier tipo de duda que tengáis en relación a los pictogramas, a la CAA, a los SAC, así que abrimos este ratito para poder responder brevemente a las consultas que tengáis y si no, bueno, conocéis a ambas, así que podéis contactar también con ellas directamente. Contarnos. Bueno, mientras cuentan, yo voy a ir añadiendo cosas y así mientras van escribiendo, si os parece. Pues eso, que estoy con Sol, que el uso de esa señalización no se debe contemplar como una solución comunicativa ni preasumir que vamos a comunicar poniendo esa solución. Sí es verdad que no considero, o sea, que es verdad que no es incompatible, o sea, poner una cosa u otra, ¿no? Como ha dicho ella, llegamos, está el pictograma de ayuntamiento y entonces nosotros le damos sentido, le damos ese sentido mediante nuestro comunicador. Y luego otra cosa que también quería enfatizar es que solo hablaba de las palabras con baja carga semántica, ¿no? Esas conjunciones, esas preposiciones, tal. Yo desde bueno, cuando doy clase en la Universidad de Lebrija en sistemas alternativos y aumentativos de comunicación a docentes, y es una de las cosas que más me cuesta que entiendan que el uso de palabras con baja carga semántica es necesario, como decía Sol, ¿no? Estamos muy acostumbrados a utilizar pictogramas, pero porque, como decía antes, preasumíamos que al identificar lo que representaba el pictograma ya íbamos a poder comunicar. Y no solo utilizamos sustantivos para comunicar, hay muchos matices. Hay que decir si me gusta, si no me gusta, si el gusanito los quiero aquí o si me lo he dejado allí. Entonces, hay muchas palabras como adverbios, como conjunciones, como preposiciones que van a dar significado y sobre todo que nos van a ayudar a desarrollar las diferentes funciones de la comunicación, que es algo de lo que no hemos hablado, ¿verdad, Sol? Pero que es súper importante. La función esa conativa, solicitar, pedir, es el gol estándar de las funciones utilizadas en comunicación aumentativa. Claro, es que nos hemos centrado en que la gente comprenda, ¿no? Claro. ¿Cuándo son importantes los pictogramas? Que es siempre, si las Claro. siempre, pero que todo es su justa medida, que no es café para todos, que es que a veces parece que escuchamos algo y venga, ahora ya todo, bum, bum, ¿no? Y
y no, y hay que comprender muy bien de qué estás hablando, de qué no estás hablando y sobre todo, pues eso, ¿para qué vas a usar un pictograma? ¿Para Claro, accesibilidad cognitiva? Fantástico, ¿no? claro. Claro, eso es importante también porque muchas veces los comunicadores, además las personas esperan que estén las palabras que la persona puede pedir o puede decir. ¿Para qué va a utilizar ese comunicador, como tú dices? O sea, entiendes que tú también tienes que comunicar con esa persona, por ejemplo, esos pictogramas, o sea, tú también tienes que conocerlos, también tienes que, ¿no? Entonces, esa funcionalidad de los pictogramas ahí está un poco Sí, en porque al eso. final también se parte, ¿no? Históricamente muy mucho de ese, pues ese modelo, ¿no? De evaluación que sentenciaba basado en requisitos previos. Entonces todo eso como que está muy en nuestro ADN y entonces solo le vamos a dar a la persona estas palabras que demuestra conocer o comprender, cuando el lenguaje siempre está muy por encima de todas nuestras capacidades, ¿no? Ahora mismo, hoy seguro todo el mundo aprende una palabra nueva. Claro. O de repente usa una palabra, escucha una palabra que estaba que hace años, ¿no? Que no escuchas. Es que el lenguaje es infinito, siempre está por encima y basarlo en algo así es un error tremendo. Sí, es un error tremendo. Es cierto bueno, cambiar este paradigma ahora mismo es lo que más está costando. Creo que desde universidades lo estamos intentando, desde la práctica diaria a nuestros papás. Seguro que tú sabes que a quien más tenemos que formar es a la familia, a quien más tenemos que formar es al entorno. Y cambiar este paradigma está costando, pero llega como todo, por supuesto, llega y... Hombre, claro que llega. Yo me hago muy responsable últimamente, ¿no? Me están diciendo, madre mía, la que estás liando, Sol, con lenguaje natural asistido, tal cual, con un webinar que se llamaba así, que dimos en plena pandemia, en pleno confinamiento. Y el otro día me decía un profesor, es que esto es lenguaje natural asistido, esto es como una pseudociencia, ¿no? Digo, oye, relax. De eso nada, que tú lo acabes de escuchar, que te haya llegado de una forma, de otra, tal, pero al final tenemos muchísima evidencia, ¿no? Yo tengo a día de hoy, que igual lo debería actualizar, ¿no? Como 48 estudios de investigaciones y un metaanálisis, que es la mayor unidad de investigación. Entonces, desde hace décadas, ¿no? Los primeros estudios estamos hablando desde el 89, con lo cual que tú lo acabes de descubrir, bien, fantástico por ti. Genial, pero que esto no es nuevo, no acaba de llegar, no nos lo hemos inventado y no es ninguna pseudociencia ni somos curanderas de pueblo. No hay brujería de por medio. Efectivamente, no sacamos bolas de cristal de hecho, bueno, que estamos dos docentes universitarias, ¿no? O sea, es decir, si nuestro trabajo se está enseñando en las universidades, nosotros en Castilla-La Mancha en concreto, desde el centro de posgrado, ¿no? De educación. Una enseñanza arreglada, esa, ¿no? Yo no he visto las pseudociencias desde las universidades, entonces, bueno, esto también es importante. Perdonad que os interrumpa, nos comentan un par de cositas. Por un lado, os agradecen el webinar, la verdad es que en general agradecimiento por todas partes. Rocío comenta que el enfoque para mayores que pierden la habilidad de comunicarse mediante el habla, a ver si sería el mismo. Yo, bajo mi punto de vista, sí, es que el lenguaje hay que comprender cómo es el desarrollo del lenguaje, cómo se desarrolla el lenguaje en un proceso, bueno, pues que podemos llamar neurotípico, ¿no? Normotípico, como queráis, personas sin desafíos que no presentan diversidad funcional. Se entiende cómo es ese proceso de adquisición del lenguaje, que primero tiene que haber una exposición, ¿vale? Que tiene que haber una experiencia, una experiencia que conlleve a la contextualización y a la significación, ¿no? Y al final la persona va a ir ampliando su repertorio de ese código lingüístico en el cual esté inmerso. Tiene que ser un código que pueda ver, comprender e imitar, ¿no? Porque el problema es que siempre hacemos una inmersión en códigos lingüísticos que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adultos no, o sea, pueden ver, pueden comprender o pueden escuchar y pueden comprender, pero no pueden imitar, porque siempre es un código oral, ¿no? Entonces hay que garantizar esto, que ese proceso sea similar, por supuesto, con sus peculiaridades propias de cada código lingüístico, como yo bien he dicho en la comunicación aumentativa y alternativa, pero el proceso es el proceso.
Claro, es cierto esa pregunta del adulto que ya tenía una capacidad, una competencia comunicativa plena, un adulto que de repente sufre una ACV, ¿no? O algo así, y entonces pierde la capacidad de comunicación. Es cierto que el paradigma del que partimos no es el mismo, ¿no? O sea, la situación de la que partimos no es la misma, porque sí que conoce ya las funciones de la comunicación, ha habido un desarrollo comunicativo previo. O sea, el adulto, por ejemplo, que ha sufrido un ictus, pierde la comunicación y empezamos a trabajar con él. Yo, como dice Sol, sí que trabajo en base al mismo paraguas, ¿no? Amparándome en el mismo paraguas del lenguaje natural asistido, pero hay unas premisas que tenemos que tener en cuenta. Él ya conocía comunicación, como dice Sol, ya conoce un código, seguramente esté alfabetizado, que la mayoría de personas están alfabetizadas, entonces partimos de una situación mucho más ventajosa. Es mucho más ventajosa la situación, eso sí que es cierto, ¿no? Entonces, Sí, es que al final la personalización de la estrategia es vital. Es como yo he dicho hoy, ¿no? Y no me lo he inventado yo, pero derribo esa jerarquía de implementación de foto, o sea, de objeto real, foto, pictograma, pero yo que trabajo con muchos aprendices con CBI, ¿no? Con ceguera cortical, es necesaria esa implementación, por ejemplo, pero es por factores coexistentes con las necesidades complejas de comunicación que nos hacen ajustar o modificar las estrategias. Pero eso es que es claro. totalmente normal, claro. Claro, se trata, creo que en general, como en todo, no criminalizamos nada, sino que, como dice Sol, en cada momento ponemos las herramientas que hacen falta a disposición de la persona. Se Sí, trata pero de... la base coincidimos en que siempre es la misma. Hay que comprender el desarrollo del lenguaje. Si tú quieres trabajar lenguaje y quieres enseñar un código lingüístico, tú tienes que comprender cómo se desarrolla el lenguaje. Y ahora ya en ese desarrollo y en esa enseñanza vas ajustando. Por supuesto que sí, ¿no? Eso es vital, pero tienes que comprender cómo se hace. Claro, claro, efectivamente, muy, muy, muy importante. Bueno, pues por aquí también indican que justo el webinar que comentabas a una de las asistentes le ha ayudado mucho y a derribar muchos mitos. Os agradecen otra vez que ha sido muy productivo y a ver si podemos dar la información concreta a realizar. Ah, Máster, sí, hombre, mira. la mayor oferta formativa justo en esto, en comunicación aumentativa y alternativa asistida con tecnología de apoyo, en la actualidad en España, ¿vale? Solo se encuentra desde la UCLM, la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿vale? Y nada, podemos poner aquí el enlace donde, pues bueno, todos los que estamos aquí participamos en este título de una forma o de otra y estamos muy orgullosos, ¿no? De que ya vamos a por la segunda edición, que hay una avalancha de prescripciones y un aluvión. Y bueno, solo decir que no es fácil, ¿eh? Que las alumnas están diciendo que cuidado y que hay mucha carga. Sí, no es necesario ser logopeda, lo que sí que es necesario es tener una titulación que se corresponda con educación, con sanidad, o fisioterapia, o sea, logopedia, terapia ocupacional, magisterio. Habla de que en su caso es psicología, Sol. Perfecto. Pues puedes acceder. Eso sí, no es para, no es para, es un posgrado. Entonces, Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos y a todas y a lo dicho, cualquier duda, pregunta, consulta que tengáis, tenéis también los contactos de Sol y de Elisabetta, en sus redes también podéis contactar con ellas y con nosotros para lo que necesitéis y hasta la próxima, deciros que dentro de muy poquito recibiréis un email sobre novedades de Irisbon, haremos un evento, no os puedo decir mucho más, pero os llegará información y cualquier cosita, pues estamos en contacto. Gracias a todas. Gracias a vosotros. Feliz día. Feliz un día. besazo. Chao, chao. Adiós.